Podcast VL. Muy buenas a todos y a todas. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Mi nombre es Raquel Huerta. Soy estudiante de licenciatura de Ciencias Teológicas en la Universidad Bíblica Latinoamericana. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Hoy tenemos un invitado muy especial, un invitado que ya conocemos. Esta es la segunda vez que participa con nosotros y además de eso, aparte de ser profesor en la Universidad Bíblica, es el director de la Cátedra de Ciencias Bíblicas. Démosle la bienvenida, profesor, muchas gracias, el profesor Máster Hansel Zúñiga. Muchas gracias, Raquel. Es un gusto poder acompañarle y también acompañar a nuestros y nuestras oyentes, seguidores, las personas que nos van a ver en este ratito para poder conversar, tal vez de una forma menos académica, yo diría, más distensada, ¿verdad? Para poder hablar de temas que nos atañen, ¿verdad? Que nos tienen aquí hoy. Muchas gracias, profesor. Y es que hoy tenemos un tema muy interesante, porque a mí desde pequeña me enseñaron que la Biblia era inspirada. Tal vez no entendía mucho qué significaba, pero era inspirada, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. ¿Qué significa que sea inspirada? ¿La hemos interpretado correctamente? Ese término inspiración es lo que nos han enseñado en las iglesias o qué más significa, ¿verdad? Entonces, profesor, muchas gracias por acompañarnos y bueno, empecemos. Tal vez, no sé por dónde empezar. Nos enseñan muchas veces, bueno, la imagen que yo tengo de la Biblia o la imagen que nos enseñaron era como si hubiera caído del cielo, que hubiera sido dictada por Dios palabra por palabra. Muchas veces olvidamos que la Biblia no fue escrita en español, sino que fue escrita en otros idiomas. Entonces, ¿cómo abordar eso? Porque antes de hablar de inspiración tenemos que entender qué es la Biblia, ¿verdad? Entonces, ¿cómo abordamos ese tema? Bueno, sí, como dices, tal vez eso es un punto de partida muy interesante porque en la experiencia de cada uno, de cada una de nosotros, dependiendo de la tradición eclesial a la que pertenezcamos, sea del mundo evangélico o protestante, del mundo católico, tal vez puede ser que alguna persona que nos siga del mundo de las iglesias orientales, de las iglesias ortodoxas, todas parten de un principio de que la Biblia es palabra de Dios. Y eso se repite en las liturgias y eso se repite también en las formaciones, en las escuelitas dominicales, en la catequesis, inclusive es el estribillo final de las liturgias de las iglesias, entre comillas, históricas, ¿verdad? Cuando se proclama una lectura en el ambiente litúrgico. ¿Pero qué quiere decir eso? Y sé que este tema es un tema que podría ser para algunas personas problemático o inclusive podría tocar alguna fibra sensible. Entonces vamos a ir así como cuando uno va al dentista y va poquito a poquito, porque si no después toca un nervio y la gente se pega un brinco, ¿verdad? Ahí en la camilla y es algo que no nos gusta para nada. Pero tenemos que partir de un detalle. La Biblia, como lo dijiste, eso es una frase muy reiterada y tal vez quien más la ha popularizado es un amigo de esta casa universitaria, el profesor Tomás Romer de la Universidad de París. La Biblia no cayó del cielo, es decir, en el sentido de decir que el texto bíblico es la escritura inspirada por Dios, escrita de forma humana, escrita con las características por las personas y con sus capacidades propiamente. En la tradición católica, católico-romana, hay un documento que es, por supuesto, al extenderse al ámbito ecuménico, es un elemento que puede ayudarnos a entender este elemento. La Constitución Dei Verbum dice, del Concilio Vaticano II, dice que la Biblia es palabra de Dios en lenguaje humano. Y esto es muy interesante porque palabra de Dios en lenguaje humano implica ese en que el vehículo a través del cual se ha comunicado esta palabra de Dios son nuestras lenguas, son nuestros idiomas, nuestros códigos culturales también, porque un idioma no es solamente el sonido que yo estoy emitiendo al decir una palabra, sino que cuando hablamos de idioma y de comunicación, estamos hablando de prácticamente todo un universo cultural de transmisión de signos, símbolos, colores, historia, época, ¿verdad?
Entonces, esta transmisión de la palabra de Dios en el lenguaje humano implica que para poder llegar a eso que cristianos y cristianas le llamamos palabra de Dios, tenemos que también vehicularnos a través de esa palabra humana para entender el contenido que está de fondo. Bien lo decías, nuestras Biblias no fueron escritas en castellano, en español, son traducciones. E inclusive estas traducciones dependen de las ediciones críticas del hebreo, algunas partecitas en arameo y también del griego del Nuevo Testamento, en, en esas ediciones críticas en las que se han basado las traducciones modernas a los idiomas modernos. Ellas a su vez, estas ediciones son la recopilación, la selección de un cuerpo de estudiosos, de estudiosas, que toman los papiros más antiguos, más recientes, hacen una evaluación de los papiros para ver cuál podría tener mayor cercanía a los originales, ¿verdad? Entonces ahí códices, por ejemplo, un códice es como si fuese un libro de papiro que es cosido en el lomo y que por lo tanto puedo escribir por ambos lados como si fuera una forma de un libro, y hay códices muy grandes. Entonces, muchas de nuestras ediciones críticas, tanto hebreas como griegas, se basan en códices importantes como el Códice Sinaítico, como el Códice Vaticano, el Códice de Leningrado, que designan los lugares donde se encuentran o los lugares de donde tienen su proveniencia. Entonces, esa selección que hace ese comité científico es una selección que trata de basarse en una dimensión del método histórico crítico que se llama crítica textual. Es tratar de buscar si tengo un manuscrito del año 500, por decir un caso, siglo VI, y tengo no solo un manuscrito, un códice, tengo un pedazo de papiro por allí porque no se conservó, digamos que nada más llegó a nosotros un fragmento o llegó de manera fragmentaria. Un fragmento papiráceo del siglo II, evidentemente el fragmento papiráceo del siglo II tiene mayor autoridad o mayor cercanía al texto del siglo V. Sin embargo, hay que evaluar varias cosas, porque puede ser que ese papiro del siglo II sea una cita indirecta, o sea una carta de algún padre o alguna madre de la iglesia que está citando un texto bíblico, ¿verdad? Pienso en Irineo de León, por ejemplo, y que está citando un texto, y aunque es una cita indirecta, es más antigua que el códice completito que tengo del siglo V, del siglo VIII. Entonces, hay que hacer una evaluación de peso para ver, junto con otros testimonios más que tenga, es decir, con otros papiros que tenga de distintas épocas, códices, rollos, fragmentos que, digamos, tengo acerca del Evangelio de Juan, por decir una cosa, ¿verdad? ¿Cuál de esos es más antiguo, más cercano al original, en cuanto que nos puede comunicar, por ejemplo, mayor simpleza en el lenguaje? Que sea las frases, por ejemplo, frases de Jesús en los evangelios sinópticos, que sean frases más sencillas, más cortas, más lapidarias, donde hay manuscritos que presentan una frase de Jesús muy elaborada. Eso posiblemente no proviene de la fuente más antigua, sino que tiene una elaboración. Uno de los criterios de la crítica textual es irse por lo más simple para poder buscar la mayor antigüedad de lo que podamos encontrar. Igual, todo esto, por supuesto, media mucho la subjetividad del investigador. Es obvio que en la reconstrucción de la historia antigua nos estamos, como dice uno de nuestros compañeros, el profesor José Enrique, nos estamos aproximando a una ventana, y la ventana nos muestra un fragmento de la realidad, no nos muestra toda la realidad. Es imposible reconstruir toda la realidad de un texto o de lo que éste quería comunicarnos. Pero partiendo de ese ejemplo, el resultado que cada uno de nuestros escuchas, de las personas que nos están viendo, que tienen en sus manos y que le llaman Biblia, es un resultado de un camino muy largo para poder haberlo hecho, para poder seleccionar
en el griego y en el hebreo lo más posible cercano a los textos originales, porque no tenemos manuscritos originales, tenemos copias de las copias de las copias, siendo muy optimistas, las terceras copias, y en la mayoría, cuando tenemos códices grandes, son medievales. O sea, bastantes siglos después de la redacción de los evangelios, de las cartas de Pablo y por supuesto del Antiguo Testamento todavía más. Aunque en el caso del Antiguo Testamento, con el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto, dimos un salto significativo porque teníamos copias de los libros proféticos, de la Torá y de otros que eran medievales. Y con este descubrimiento de los rollos del Mar Muerto encontramos textos de alrededor de 500 o 600 años de mayor antigüedad. Entonces, eso fue un boom en la arqueología bíblica del siglo XX, ¿verdad? Modificó tal vez no muchas de las técnicas de la metodología científica, pero sí nos hizo entender que el judaísmo, tal como lo estudiábamos en el siglo XX, ese judaísmo del siglo primero de la época de Jesús era mucho más complejo y mucho más plural de lo que creíamos en el siglo XX. Entonces eso fue un descubrimiento muy interesante. Pero precisamente entonces, al tener en nuestras manos todo ese proceso de crítica textual, de traducción, que ese ya todo, hablar, inclusive podría uno hablar de en un único podcast de traducción, ¿qué es eso? ¿Verdad? Porque el traducir es todo una labor de creación. Traducir no es pasar palabra por palabra, letra por letra, porque no se puede. Quienes nos escuchan y nos ven que hablan otro idioma saben que no hay cosa más compleja que hacer una traducción simultánea de alguien, ¿verdad? Porque es realmente buscar mentalmente cuál palabra del otro idioma al cual estoy traduciendo o cuál frase puede expresar lo que esta persona quiere decir. No hay equivalencias. Entonces la traducción ya es todo un ejercicio hermenéutico de interpretación y una fase final de qué tipo de traducción queremos tener en nuestras Biblias. Porque si queremos hacer un estudio más de carácter académico, por supuesto que tenemos Biblias en castellano como la Biblia de Jerusalén, la última edición, que por la cantidad de notas, que por el trabajo de traducción directa de los textos de las ediciones críticas, se convierte en una de las mejores ediciones digamos, entre comillas, científicas para el estudio de la Biblia. Pero también tenemos Biblias como la Biblia del Peregrino de Luis Alonso Shekel, que son 3 tomos inmensos, en el cual las anotaciones son realmente valiosas. Y la traducción lírica, sobre todo de la lírica del Antiguo Testamento, es espectacular, es muy cuidada, ¿verdad? Así en cada idioma moderno hay traducciones de este tipo, pero no es lo mismo que, por ejemplo, una traducción que si usted necesita una Biblia, no sé, para un trabajo de orden pastoral en el cual usted va a tener a su cargo una iglesia, una comunidad, un grupo de catecismo o de escuela dominical, lo menos ideal es usar la Biblia de Jerusalén, porque va a tener un lenguaje técnico, no va a ser necesario ese montón de notas. Usted necesita una Biblia que se adapte a la realidad de niños y jóvenes y que su lenguaje sea mucho más amigable. A veces esta es la, digamos, ¿cómo decirlo? Es como la tentación de buscar una traducción perfecta que puede ser, digamos, ser lo absolutamente más literal posible o ser lo más dinámico posible en la traducción. Y ambos son extremos, ¿verdad? Tenemos Biblias tan literales como algunas de las versiones de la Reina Valera, que incluso uno cuando las lee se queda perdido porque es muy pegada a la traducción, es casi que letra a letra. Entonces, con este afán un poco literalista de lo que hablaremos ahorita, que es casi que pasar palabra a palabra, hace que la traducción se quede muy trabada y no manifieste una fluidez en su lectura. O podríamos tener traducciones muy dinámicas, como por ejemplo,
la edición de algunas ediciones latinoamericanas de la Biblia, digamos, del lenguaje actual, que algunos incluso han debatido de que es más una interpretación que una traducción. Bueno, en realidad toda traducción es interpretación, pero es una Biblia que tiene un lenguaje mucho más asequible a las personas, pero también tiene en algún sentido o ha tenido de parte de algunos exégetas algunas críticas. A mí me gusta para las labores más de carácter pastoral, pero no para un trabajo académico. Entonces uno tiene que tener ese cuidado cuando juega con todo esto. Entonces, cuando decimos que todo este proceso, que a través de este proceso se nos vehicula la palabra de Dios, lo que estamos diciendo es que la Biblia está expresándonos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo, la experiencia de Dios que tuvo ese grupo de personas para las cuales fue escrita el texto. ¿Por qué? Porque la Biblia no fue escrita para ser leída, fue escrita para ser oída, para ser proclamada en la sinagoga, en su contexto judío o en su contexto antiguo. Luego hablaremos un poquito de esto porque no necesariamente todos los libros fueron pensados con un carácter religioso. Eso es un detalle muy interesante. Pero cuando, por poner un caso, Pablo escribe una carta para la comunidad de Galacia, para los Gálatas, o para la comunidad de Corinto, distintas cartas que se juntaron después en unos mismos documentos. Esas cartas eran para ser leídas en voz alta en la comunidad. No existían imprentas, fotocopiadoras, ventas de libros. Es más, el nivel de alfabetización de las personas en el siglo I era muy bajo. Entonces, fueron escritas para ser proclamadas. Y es esa dimensión de la escucha la que hace que el texto cobre vida, ¿verdad? Inclusive, uno como cristiano, como cristiana, podría decir que esa experiencia de fe de esas comunidades que nos hablan acerca de Dios, esa experiencia de fe que despierta una respuesta en su interlocutor, eso es la palabra de Dios. Es el momento donde se realiza el acto comunicativo, porque si no sería letra muerta, nada más, un escrito como tal. Y desde un punto de vista creyente, que es evidentemente en el que estoy hablando de este concepto de palabra de Dios, estamos diciendo no que la Biblia fue un dictado, no que la Biblia fue una posesión del Espíritu Santo sobre una persona y le anuló todas sus capacidades y se puso con los ojos en blanco y se puso a escribir. No, tampoco. Cuando hablamos de que la Biblia es palabra de Dios y es inspirada, estamos hablando de que es esa experiencia de fe de esa comunidad que leyó a Dios en la historia. El movimiento no es de arriba a abajo, sino de abajo a arriba, buscando esa experiencia de Dios. Yo sé que esto, por ejemplo, podría crear algún debate en el sentido de decir, bueno, entonces hay muchas experiencias de Dios en la historia que las personas puedan comunicar y haberse creído como experiencias de Dios. Sí, pero algunas de esas, muchas de las que tenemos en nuestro texto, son experiencias que han sido, que han tenido una resonancia a través de la historia y que la comunidad de fe reconoció esa resonancia a través de la historia. Digamos, la primera carta de los Corintios que tenemos en el Nuevo Testamento no es la primera que se escribió. Si uno lee con detenimiento Primera de Corintios, Pablo habla de una anterior carta que había enviado a la comunidad. Entonces, la primera que tenemos posiblemente es la segunda que haya sido escrita. ¿Qué pasó con la primera? Porque nunca fue utilizada o ingresada en el canon, si era una carta paulina. No lo sabemos, pero es muy posible que la comunidad de fe de Corinto no la preservara, porque tal vez tenía, no sé, cosas ocasionales, como por ejemplo más adelante en alguna de las cartas que Pablo dice, bueno, es que ya se aproxima el invierno, voy a pasar a recoger un abrigo que dejé por allí, entonces, cosas más prácticas, cosas que tal vez 20, 30, 40 años después, a las comunidades que las leían
no les decía nada. Entonces, la carta quedó en desuso. Y si el documento no es usado en la lectura pública de la liturgia de las iglesias primitivas, de las comunidades primitivas, nunca iba a ingresar al canon. Es la comunidad de fe la que, al escuchar un texto que pudo ser escrito hace 20, 30, 100, 200 años, pero que encuentra en ese texto un motivo de confianza y de esperanza, que ese texto entonces se realiza como palabra de Dios y puede formar parte del canon. Hay otros criterios como para determinar la canonicidad, y habrá otro podcast en el que hablarán de la formación del canon y todo esto, ¿verdad? Pero hablar del uso litúrgico de los textos, de que sea, digámoslo en lenguaje moderno, de que sea popular, de que tenga fans el texto. Si tiene muchas comunidades que lo leen, por supuesto va a tener mayor facilidad para entrar al canon, porque esa resonancia y ese sentido de el espíritu presente en la comunidad que lee el texto, que se siente interpelado por el texto, ese espíritu es reconocido precisamente en esa discusión, en esa consonancia que puede haber al escuchar el texto. No estoy hablando de cosas mágicas ni sobrenaturales, estoy hablando de la lectura de fe que hace la comunidad de la historia. Ven, así como es la gran parte de la religión de Israel, ve la acción de Dios en su historia. Lee, otra vez en palabras del Vaticano II y también de la teología latinoamericana de Juan Luis II, lee los signos de los tiempos y los identifica. Entonces, no es un carácter mágico, mítico, sino que esta dimensión de palabra de Dios es una dimensión comunicativa, porque hace que la persona se encuentre interpelada por aquello que escucha. Y muchos otros textos tal vez nunca ingresaron al canon y nunca era necesario de que por sí mismos entraran porque no encontraron un elemento que hiciera ese clic. Tal vez para cerrar esta parte, pero un ejemplo que es muy llamativo. El Evangelio de Mateo es el primero que se encuentra en nuestras Biblias en el Nuevo Testamento y es el más extenso de los 4 canónicos, ¿verdad? Y además tiene una distribución en la cual coloca discursos, acciones, narración de hechos de Jesús. Hoy día sabemos que Mateo, con la mayor plausibilidad que podamos afirmarlo, no es el texto primero que se escribió, no es el primer evangelio que se escribió, fue Marcos, porque es más pequeño, porque por su sencillez explicaría el hecho de que personas que lo leyeron después, como Mateo y Lucas, se basaran en él para seguir su misma estructura, pero para corregir, ampliar y modificar cosas de él. No tendría ningún sentido que el movimiento fuera inverso, como se creyó en algún momento, que Marcos está haciendo un resumen de los otros, porque jamás, por decir un caso, jamás Marcos, sabiendo la importancia que puede tener una tradición como el Padre Nuestro, la única oración que Jesús enseñó, jamás la iba a desechar y la iba a eliminar. Mateo y Lucas sí la tienen. Entonces, el movimiento inverso, más bien para empeorar el texto, es imposible. Entonces, ¿por qué razón, si Marcos es el más antiguo de los evangelios, por qué razón está ubicado en un segundo lugar en el canon, casi no es conocido y no es leído por tantas comunidades de fe, ¿verdad? Recientemente ha sido muy leído por comunidades eclesiales y demás, pero Mateo le robó el puesto del primer lugar, y Mateo le robó el puesto del primer lugar por su popularidad, porque era leído tanto en iglesias judeocristianas como en iglesias helenistas. Tenía mayor cantidad de aceptación en su texto. Entonces, ese papel de la comunidad creyente es fundamental en la conformación de los libros bíblicos y de esto que te mencionaba, de la dimensión de la palabra de Dios. Inclusive, la palabra de Dios
al ser acto comunicativo, al ser una realidad que interpela a su oyente, a la vez leída, inclusive, y esto es una observación teológica, no tanto exegética, he hecho observaciones exegéticas y teológicas allí intercalándolas, esto es una observación meramente teológica, el texto leído hoy en las comunidades de fe, en las iglesias hoy, si digamos de alguna manera, hace que siga siendo vivo en la comunidad, le responde a circunstancias de la comunidad. Las personas al leerlo logran encontrar un sentido de esperanza y de confianza en ese texto. El texto se convierte o hace evidente su dimensión performativa, porque transforma la realidad también y sigue permeándola. Un gran padre de la iglesia, de la antigüedad, decía que el texto no es solamente lo que leemos, sino también la interpretación que hacemos de él, y va creciendo en ese proceso del caminar. Sí, profesor, con todo lo que está dicho se me vinieron muchas imágenes a la cabeza. Bueno, pero antes de contarles de esas imágenes, quiero contarles que vamos a hacer varios podcasts con mucha de la información que el profesor acaba de dar. Tenemos programado un podcast para hablar de la Biblia, cómo nos llegó en español, cómo se formó el canon y muchos otros temas que se acaban de tocar. Entonces los vamos a tener para poder ampliar la información y poder tener eh, mejor esta imagen que tenemos de cómo se forma la Biblia, ¿verdad? De qué es la Biblia. Y es que algo muy interesante, profesor, que usted decía ahorita, es la famosa frase palabra de Dios. Yo me acuerdo, tengo una amiga que utiliza mucho eso. Es que la palabra de Dios dice que, ¿verdad? Y cuando yo escucho esa frase, se me vienen muchas cosas a la cabeza, pero es que eso es lo que nos han enseñado en las iglesias, ¿verdad? La palabra de Dios dice tal cosa. Hablando de, en realidad, que el texto bíblico o los textos que están en la Biblia cuentan historias y nos dicen. Cuando yo empecé a estudiar en la universidad bíblica, yo me acuerdo que tuve un choque muy fuerte al empezar a estudiar todo esto. Y una vez hablé con un pastor que quiero mucho y él me decía, Raquel, tenemos que entender que la Biblia no es un libro de Dios para los hombres, es al revés. Es un libro de los hombres que hablan de su relación con ese Dios. Y eso me ayudó mucho a entender, y es lo que usted nos contaba ahora, de que al final los textos es la experiencia del hombre que la escribe, su experiencia con su Dios. Y entonces aquí entran muchos términos que hablábamos fuera de cámaras, ¿verdad? Y son términos que tenemos que explicar. Por ejemplo, ¿qué es el biblicismo, el literalismo? ¿Cómo funcionan estos? Y muchas veces los utilizamos sin darnos cuenta, los utilizamos muchos en nuestras congregaciones o en nuestros trabajos con comunidades de fe. Entonces, ¿por qué no empezamos por el biblicismo? Que yo creo que esa es un poquitito la más enredada. Y cómo cómo es que nosotros lo aplicamos esto en las comunidades. Precisamente habría que explicar por qué hablamos de estos tres términos, de biblicismo, de literalismo o de una interpretación fundamentalista de los textos, ¿verdad? Son términos que se han venido empleando con mucha frecuencia, pero las personas no los distinguen tal cual. Tal vez el presupuesto de esto es saber que si descontextualizamos la lectura que hacemos, corremos el peligro de olvidarnos del ambiente vital en el que nacieron los textos. Dicho de otro modo, quien solamente sabe de Biblia no sabe de Biblia. Es decir, está olvidando el mundo que es el derredor de donde surgieron cada uno de los textos y que esos textos a su vez presuponen otros textos, otros mundos, otras categorías mentales, porque en la antigüedad no se pensaba, por ejemplo, las relaciones humanas de amistad, de fraternidad, sororidad, de diálogo, las relaciones familiares, los puestos que una persona podía ocupar en una administración, en una monarquía, no se pensaban igual que como se piensan hoy en nuestras modernas sociedades a nivel de
de política, de economía, de sexualidad y de otro montón de cosas, ¿verdad? Los textos por sí mismos presuponen otros mundos que si realmente los desconocemos, estamos entonces empobreciendo nuestra labor de interpretación. Y cuando empobrecemos esa labor, corremos el riesgo de caer en tres tipos de lectura que son muy similares entre sí, pero que son lecturas, tienen en común que son lecturas reduccionistas. Reducen el texto solo a él mismo y olvidan su mundo que lo vio nacer, ¿verdad? Y precisamente podríamos hablar de una lectura en particular biblicista cuando hacemos ese ejercicio de interpretar la Biblia solamente de manera interna, con lo que ella misma nos diga. Eh, olvidarse, por ejemplo, de que existe en la antigüedad todo un género literario para escribir cartas, no conocer la forma en que se escribía la correspondencia en el siglo I es empobrecer la lectura que podamos hacer de las cartas de Pablo, que como hijo de su tiempo conocía muchos de estos recursos retóricos para leer. Pensar que podemos explicar un texto bíblico a la luz de otro, esto ha formado parte de la exégesis rabínica durante mucho tiempo, de leer la Biblia con la Biblia, porque amplía el horizonte, porque hace que uno pueda explicar el otro, pero quedarnos en ese nivel, olvidándonos nuevamente de su mundo circundante, puede hacer que no entendamos las referencias o que ubiquemos en nuestro mapa mental una referencia equivocada de algún texto en el cual nos quedamos encerrados. El biblicismo es como hacer un círculo y quedarnos dentro de allí y no poder salir de allí. Inclusive muchas personas que tal vez nos están escuchando han tenido la experiencia de conocer a algunas otras personas que absolutamente todos los elementos de su vida son orientados en torno a lo que diga la Biblia, ¿verdad? Porque la Biblia dice, porque la Biblia dice, porque la Biblia dice. Sin saber si realmente dice eso, sin saber si realmente está respondiendo a problemas contemporáneos o se está refiriendo a situaciones presupuestas en su entorno. Cuando hablábamos ahora de la dimensión de palabra de Dios, hacer esa mediación aceleradamente sin pasar por los presupuestos que los autores tuvieron en el momento de escribir, es hacer una lectura que olvida la historicidad de la Biblia, olvida que la Biblia es un libro histórico y que presupone la historia. Entonces, esa lectura biblicista es una lectura encerrada sobre sí misma. Casi que uno diría en filosofía es una falacia de petición de principio, porque vuelve a dar vueltas sobre lo mismo, ¿verdad? A mí me gusta esto porque sí, y me gusta porque sí, simplemente porque así lo pensé. Entonces, no dije ningún argumento, simplemente me encerré en lo que estaba diciendo, ¿verdad? Hay otra forma de reducir la lectura de la Biblia, hacer un reduccionismo de eso, que es también muy común en muchas de nuestras iglesias. Es el hecho de seleccionar textos adrede y la memorización de esos textos adrede para responder a X o Y situaciones. Inclusive tener casi una lista de textos bíblicos. Es que si le pasó esto, entonces lea eso, ¿verdad? Ese tipo de cosas que lo que hacen es extraer fragmentos, extraer, eh, digamos, textos selectos, textos seleccionados, sin ver o ni siquiera en su contexto social, porque eso puede ser muy difícil para algunas personas, conocer la parte histórica, cultural, habría que meterse mucho en el estudio, pero inclusive sin conocer el contexto literario donde lo estoy sacando. O sea, ni siquiera leen el versículo anterior ni el siguiente, solamente se saben uno. No saben qué está queriendo decir ese texto en boca de el narrador, de un personaje que esté en el texto, de quien fuera. Entonces, esa selección que es para aplicar cosas al pie de la letra, es una lectura literalista del texto. Es una lectura que se reduce exclusivamente a una selección que presupone
que allí hay una suerte de teología clarita y definida, ¿verdad? Porque ya partimos de ciertos presupuestos ideológicos y entonces buscamos textos que se adecúen a mis presupuestos ideológicos. Entonces, esa lectura literalista es ese tipo de reducción. Esto de la ideología también está presente en el biblicismo de alguna forma, porque hace que la ideología se encajone solamente en una visión y que busque una lectura desde mi perspectiva y no dejo hablar al texto, sino le digo yo cosas al texto, en lugar de que él exprese sobre mí muchos de los elementos que están presentes. Profesor, no, y eso que usted acaba de decir me acuerda a muchas de las prédicas que se han escuchado donde se agarra un pedacito por aquí, un pedacito por acá y otro pedacito por acá y se arma una prédica con lo que yo quiero decir, pero la fundamenté en la Biblia solo porque hice un picadillo de textos o pequeños versículos o incluso pequeñas frases de todos los libros o de gran parte y con eso se hace una prédica, una enseñanza. Y de verdad, qué peligroso, porque estamos sacando de contexto un montón de pequeños textos para poder decir lo que yo quiero decir. Y Claro al que es. final se termina diciendo que es palabra de Dios. Claro, claro, inclusive ver qué conexión tenga uno con el otro, qué sentido tiene, ¿verdad? Ya hay un presupuesto, tanto que se habla recientemente y que muchos grupos eclesiales acusan de ideología, ideología, ideología para un lado, pues bueno, ese tipo de lectura es profundamente ideológica en el sentido peyorativo, porque ya está presuponiendo una idea y está imponiendo la idea sobre ese tipo de lectura. Entonces es muy complejo y muy peligroso hacer ese tipo de ejercicios. Igual también, yo sé que tal vez no forme parte de la mala intención de la fe sencilla de las personas de tener, por ejemplo, la costumbre de decir, bueno, voy a ver qué me quiere decir Dios hoy, y abre la Biblia al azar y le pone el dedo de donde cayó. Entonces ya considera que eso es un acto revelado del Espíritu Santo o alguna cuestión así. Eso también es muy peligroso. Eso de alguna forma, y lo digo con sincero respeto, porque yo no creo que haya mala intención en las personas que hacen esto o que hayan hecho esto, porque todos lo hemos hecho alguna vez, sino es por el hecho de que al olvidar la realidad que fue la experiencia de fe de esas personas que escribieron ese texto, estamos haciéndole al texto decir lo que yo quiero. Casi que se convertiría, con el mayor de los respetos, en una lectura del horóscopo que son todas tan generales que se podría aplicar cualquiera, la de Tauro a Géminis o la de Géminis a Virgo. Es exactamente cosas muy genéricas que podrían servir para una u otra realidad. Dios libre una persona, lo digo a modo de broma, pero también en serio, Dios libre una persona en un ambiente de depresión y agarre el texto en el ambiente en el cual Jesús le va a decir a Judas, lo que tengas que hacer, hazlo pronto, y en una depresión profunda termina siendo una tontería, ¿verdad? O sea, es un cuidado enorme que uno debe tener con no inclusive irrespetar la palabra de Dios, ese sentido profundo de fe que es humana y que a la vez humaniza, porque esa dimensión de la palabra de Dios humaniza, no esclaviza. Es una dimensión liberadora, decimos en América Latina, y en ese sentido entendemos salvación. Salvación no es entendida como la salvación del fuego del infierno, la salvación es entendida como plenitud de vida. Y así se entendían los contextos antiguos en los que se escribió el texto bíblico. Pero bueno, estas formas de biblicismo y literalismo son reduccionismos. Y la tercera, que esta palabra es más empleada en nuestro ambiente, incluso político, económico, en el ambiente social, hablar de fundamentalismo al leer la Biblia. Bueno, hay fundamentalismos de múltiples tipos, ¿verdad? Porque lo digo porque cuando generalmente se acusa a una persona de la lectura bíblica, le dicen que es fundamentalista de una sola vez, y no necesariamente, puede ser más biblicista, puede ser más literalista. En el fondo tienen elementos comunes, es verdad, pero el fundamentalismo tiene la intención de presuponer doctrinas ya establecidas, como si fueran dogmas establecidos y anteojos con los cuales voy a leer el texto. Es decir,
existe una doctrina de la salvación, existe una doctrina del pecado, existe una doctrina de la justicia, existe una doctrina de, no sé, algo más dogmático que puede ser de qué es el espíritu y cómo actúa. Ya existen ideas presupuestas y leemos el texto bíblico con esos presupuestos ya fundados y consideramos que las doctrinas previas son fundamentales. La palabra fundamentalismo nació precisamente en las lecturas de este corte reduccionista que algunas iglesias estadounidenses hicieron finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, con una colección de libros chiquititos. Fueron textos como divulgativos que le llamaron The Fundamentals, los fundamentales, los elementos fundamentales que pudiésemos encontrar allí. Esa colección de libros que las personas pueden buscar en Internet, porque se tradujeron a múltiples idiomas y demás, eran textos que trataban de explicar estas doctrinas como elementos claves y decían que estas doctrinas eran bíblicas, ¿verdad? Y de ahí viene mucho, es que si eso es bíblico o eso no es bíblico. Eso presupone esa ideología de estas lecturas fundamentalistas que se hacían y se hacen todavía de hoy en múltiples iglesias, ¿verdad? En el fondo, casi que presupone una lectura seleccionada de textos, una lectura donde la doctrina ya existe de por sí y lo que el texto bíblico hace es servir como una calza para que la mesa no se tambalee y que de alguna forma respalde lo que yo dije o respalde la doctrina. Entonces el texto no está puesto en un primer lugar, está puesto como algo simplemente que al final me va a dar la razón en lo que estoy diciendo. Esto pasó no solo en ambientes evangélicos, sino también durante la lectura en la Edad Media. El método de la filosofía y de la teología escolástica hizo este tipo de lectura, porque si uno lee a los escolásticos más importantes, entre ellos el más importante de todos, Tomás de Aquino toma como punto de partida la filosofía aristotélica, y analiza los datos desde la filosofía aristotélica con un orden y una rigurosidad impresionante. Pero al final de cada uno de los apartados de su famosa Summa Theologiae, de la famosa Suma Teológica, él agrega textos bíblicos que corroboran lo que acaba de decir. Entonces, la Biblia, el método que usaban los padres, la época patrística, donde el texto era la fuente para interpretar y hacer teología, se invirtió en la lectura medieval de la escolástica. Y esa lectura llegó también al ambiente católico. Fue precisamente el Vaticano II el que le dio vuelta al asunto y dijo, no volvamos al método de los padres, leamos la Biblia como fuente. Entonces, existe todavía ese debate, tanto como di este ejemplo para entender que esas lecturas ya prejuiciadas no existen solo en el ambiente protestante, también en el ambiente católico existen este tipo de lecturas que tratan de corroborar doctrinas que surgieron siglos después y que fueron así leídas o interpretadas. Tal vez no me voy a meter en ejemplos tan concretos, pero una de ellas es leer, por ejemplo, Génesis 2 y 3, el famoso relato que ha sido llamado la caída de quién no sé, porque ahí nadie se cayó, ¿verdad? Pero siempre ha sido leído de esa forma, como el origen o el texto principal, fundamental, que esboza la doctrina del pecado original y que Pablo en Romanos relee. Y también decimos, ves que Pablo está explicando el pecado original, pero realmente la doctrina como tal proviene de San Agustín en el siglo VI, siglo V, siglo VI. Entonces, Agustín toma los textos y extrae de allí una consecuencia. Sí, el ser humano es necesitado de salvación, en el sentido de que necesita, que no es autónomo, que necesita de Dios, ¿ok? Y que por lo tanto hay una condición allí que hace que el ser humano no sea autosuficiente. Y desde ese punto se podría entender muy bien la limitación humana como limitación, pero no como pecado cometido, porque para cometer pecado tiene que haber
tanto conocimiento como libertad a la hora de hacerlo. Y en esto de una cuestión mecánica, ¿verdad? Que se vaya a dar por herencia, o como lo decía San Agustín, por la transmisión del placer que se da en el acto sexual, entonces allí se transmite el pecado. Estas lecturas de este tipo, de esta doctrina agustiniana, están plagadas muchas de las lecturas en nuestras iglesias hasta el día de hoy. Y ojo, tienen más de 1500 años de estar allí. Y si uno busca en el texto del Génesis dónde está ese concepto, de qué quiere decir, uno lo que encuentra ahí es el dilema de la libertad humana, de quién decide, de que cuando una persona sabe que cometió algo que no debió hacer, que violentó los límites de la libertad, porque la libertad no es absoluta, sino que la libertad tiene estos elementos de responsabilidad y de compromiso que hay de por medio. Por eso es que el texto dice, Dios le dice a Adán y Eva, pueden comer de todos los árboles del jardín, excepto de este. O sea, su libertad no es absoluta, hay límites. Y cuando contravienen esos límites y digámoslo, así en el lenguaje más coloquial, Adán y Eva somos usted y yo, porque Adán y Eva apenas nos dicen que no hagamos algo, lo vamos a hacer, buscamos hacerlo cuando hay una prohibición y se sabía que no se podía hacer. Y lo primero que hacen Adán es quitarse del tiro, no, fue la mujer, y la mujer, no, yo no fui, fue la culebra, ¿verdad? Entonces ahí va la cuestión de la culpa, es la no aceptación de la responsabilidad. Eso es un dilema universal. El ser humano, Adán y Eva, somos nosotros en ese sentido y que tiene esta dimensión tan amplia, pero con las lecturas ideológicas, y yo aquí no estoy haciéndole una crítica a Agustín, porque Agustín responde a un contexto, Agustín responde al platonismo medio que él aprendió, al dualismo platónico y de Plotino, que influyó en su pensamiento, y que, por cierto, Agustín aportó enormes elementos a la doctrina eclesiológica, cristológica y demás, hizo enormes aportaciones desde su lectura bíblica, ¿verdad? Pero eso no significa que también no nos haya heredado cosas que no pertenecían al texto, que estaban fuera de allí y que no solamente no pertenecían al texto, sino que como humanos, como seres humanos, desnaturalizaban de alguna forma nuestra misma libertad, la misma concepción del ser humano como ser bueno, porque vio Dios que todo lo que había hecho era muy bueno, ¿verdad? En el texto del Génesis, y se fue desnaturalizando todo esto y hasta el día de hoy llegan ese tipo de lecturas. Entonces, fundamentalismos que pueden haber en la política con posiciones extremas, que pueden haber en las luchas sociales, porque también hay gente que con estos extremismos piensa que por una ideología le puede pasar por encima a quien quiera. Inclusive, de alguna forma, los fundamentalismos de corte religioso también, que se asocian con la política y con otras tendencias sociales, son todavía más complejos, porque se sienten autorizados por Dios para hacer las cosas. Y como decía el gran filósofo Soren Kierkegaard, Kierkegaard en un libro maravilloso que se llama Temor y Temblor, Kierkegaard relee la historia del sacrificio de Isaac y nos hace entender o nos hace ver una cosa que tal vez algunos comentaristas judíos ya habían captado, algunos rabinos habían captado, pero en la lectura cristiana tal vez no era tan evidente. Abraham era capaz de matar a un ser humano, a su propio hijo, porque Dios le dio una orden. Entonces dice Kierkegaard y otros autores después lo releen, bueno, aquí se dio una suspensión de la ética. ¿Cómo una suspensión de la ética? Claro, la moral, lo bueno aprendido, lo que se consideraba bueno, que le han enseñado como bueno a una persona, porque Dios dice otra cosa, entre comillas, Dios dice, ¿verdad? Otra cosa, entonces le paso por encima la moral y le paso por encima a las personas. Se suspendió la ética, llegó a un punto. Un filósofo contemporáneo que tal vez algunas de quienes nos siguen lo conocen, el filósofo Slavoj Žižek, tiene muchos textos que se interesan por temas de política y religión. Žižek toma el ejemplo este que Kierkegaard da y dice, esta es una
muy buena explicación de cómo surgen los fundamentalismos religiosos, cómo surgen el terrorismo que acude a las representaciones religiosas para justificar sus asesinatos, su violencia, o, y esto yo sé que muchas personas pueden estar pensando ahorita con esto que digo, en el mundo islámico o el mundo árabe en particular, pero también las lecturas cristianas que se hacen muchas veces para justificar la guerra son lo mismo, es terrorismo, solamente que es terrorismo legal, entre comillas. Yo recuerdo durante los procesos de invasión al Golfo Pérsico, los procesos de la guerra de Afganistán, de Irán, recuerdo recientemente a presidentes de los Estados Unidos saliendo del culto dominical con la Biblia bajo el brazo, yendo al Pentágono posteriormente para orquestar un bombardeo sobre algún pueblo en Medio Oriente porque Dios lo quiere o porque Dios lo manda. Es lo mismo que las cruzadas, como decía el Papa Urbano II. Dios le ve, Dios lo quiere, entonces vamos a hacerlo. Eso es una lectura fundamentalista peligrosa, muy peligrosa. Y cuando ya esa lectura fundamentalista busca unirse al poder político, ahí empieza a surgir algo que llamamos como integrismo, que no te señalé en el guión, pero el integrismo es cuando el poder religioso busca poder político, reconocimiento, puestos de poder y otros detalles, porque entonces todo se hace íntegro como una estilo teocracia, ¿verdad? En la antigüedad. Por allí uno puede encontrar estos reduccionismos en las lecturas de la Biblia. Bueno, eso me acuerda esta frase que se volvió muy famosa y es que en el nombre de Dios se han cometido grandes, grandes, grandes injusticias. Y al final, si nosotros sacamos pedacitos de la Biblia, podemos justificar muchas cosas. O sea, descontextualizando los textos o frases que están en los textos bíblicos, podemos, o sea, de verdad, justificar muchas cosas y no necesariamente buenas, por utilizar un término. Quiero hacer una pausa para recordarle a las personas que nos están viendo que pueden dejar sus comentarios, sus dudas y todo en los comentarios. Nosotros vamos a estar respondiendo a estas dudas, a estos comentarios o a las preguntas que tengan en posteriores podcasts. Pero por favor, escríbanos lo que deseen, si quieren mandar sus saludos, si quieren contarnos desde dónde nos escuchan. Todos esos comentarios son bienvenidos. Y no se les olvide compartir para poder llegar a más personas. Profe, algo que me queda muy así fresco, es lo que hablábamos ahora de las preconcepciones, o sea, cosas que nosotros ya tenemos y que tal vez no nos damos cuenta. Entonces, muchas veces leemos y asumimos que las cosas son de una forma, pero es porque así tradicionalmente nos las han enseñado. Incluso personas que no profesan ninguna fe tienen muchas preconcepciones que culturalmente se nos han ido mostrando y creemos que es así porque Dios dijo y en realidad son enseñanzas que nos han pasado de generación en generación, por así decirlo. Entonces, al final, ¿es la Biblia revelada? ¿Es la Biblia inspirada? ¿Por dónde vamos? ¿Qué es? Y esta es una pregunta muy interesante porque, digamos, entender que la Biblia es un libro y en realidad entender que es un conjunto de libros, que es una biblioteca que internamente tiene obras que en un momento determinado no tenían ninguna relación entre sí, al menos más que hayan surgido por manos de un mismo pueblo, es entender que la Biblia es una obra literaria y que por lo tanto la exégesis que se desarrolló en el siglo XVIII y XIX dio en el clavo en el sentido de tratar de estudiar la Biblia como una obra literaria junto con otras que podían provenir de la antigüedad. Digo dio en el clavo porque esto nos abrió un horizonte mayor de análisis y de interpretación. Precisamente el profesor, un colega y maestro, el profesor Rafael Aguirre Monasterio, decía, para nosotros los cristianos, la Biblia es inspirada, mas no revelada, decía él. ¿Por qué? Porque la inspiración implica el factor humano en la redacción.
en el proceso de construcción. Implica que Dios hable en la historia e inclusive de formas que uno no pensaría que hablaría. Cuando hablamos de un libro revelado, prácticamente estamos hablando de algún tipo de lectura, como por ejemplo el Islam, algún sector del Islam hace del Corán, que es prácticamente entregado y empastado a Mohammed en su mano, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, no, la Biblia no es un libro revelado como cree un gran sector del Islam acerca del Corán. Esto ya sería de sentarnos con algún musulmán y de distintas escuelas para ver cómo lo interpretan, porque también hay todo un proceso de redacción allí, ¿verdad? En el proceso de constitución del Corán. Pero en el caso nuestro, entendemos precisamente que la Biblia es inspirada porque el factor de ese lenguaje humano está presente. Y tal vez aquí me daría pie para poner algunos ejemplos. Ahorita decía que algunos textos bíblicos no necesariamente fueron pensados para ser leídos siglos después como libros religiosos. Y lo decía al comienzo también, porque cuando uno escucha que se va a leer un libro de la Biblia, y uno dice, esto es inmediatamente religión, esto pertenece al ámbito de la fe y demás, pero muchos de los libros que tenemos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, los autores nunca presupusieron que siglos después iban a ser leídos en una iglesia como palabra de Dios. Escribieron para una circunstancia concreta y la recepción en la comunidad fue la que los canonizó, digámosle, así como lo estábamos ahora mencionando. Y tal vez puedo poner ejemplos de 2 o 3 textos difíciles del Antiguo Testamento. Difíciles porque para la sensibilidad moderna, ya impregnada por la búsqueda de los derechos de las personas, por los derechos humanos y por otros elementos de búsqueda de libertades que en la antigüedad no existían, podrían ser vistos como, digamos, corpus extraños, un cuerpo extraño para la sensibilidad moderna. El primero de ellos puede ser el libro de Josué. El libro de Josué es un libro militar. El libro de Josué no es un libro que se interese por narrar elementos de corte teológico en un primer momento. No. El libro de Josué fue escrito emulando los códigos del vasallaje asirio, de los vasallos asirios, de los reyes de aquel momento. Y uno de los géneros preferidos por los códigos del vasallaje son los anales de guerra, aquellas pequeñas historias que contaban los sucesos de las guerras diferentes que se daban y en los cuales los combatientes, los héroes, se convertían justamente en figuras centrales de una nación. Entonces, el que nos narre la conquista de la tierra con tanto éxito, inclusive con tanta violencia, porque el libro de Josué es profundamente violento, las narraciones son muy agresivas, están narrando los autores utilizando moldes culturales, géneros literarios existentes en el mundo asirio que conocieron porque Asiria los dominó durante un periodo de tiempo importante, sobre todo el reino del norte, Israel, y el reino de Judá sometido al dominio de los asirios. Entonces Josué lo que hace es agarrar esos mismos códigos de vasallaje, aplicárselos a su Dios y a su rey, y por eso los códigos de Señor, de este Dios que proviene, que es Yahvé o Adonai Sebaot, el Señor de los ejércitos, que viene, que impulsa, que dirige la batalla, que ciega a los enemigos, que aquel famoso texto de Josué 12, que detiene el sol, ¿verdad? Vean la concepción inclusive la concepción en la cual el geocentrismo estaba presente porque se creía que la Tierra era el centro y que el Sol le daba vueltas, ¿verdad? Detente, oh Sol. Cuando Galileo Galilei vio esto, Galileo dijo, ¿cómo? Detente. Pero si el Sol no es el que se puede detener, porque el Sol ya está detenido, quien da vueltas es la Tierra. Entonces, con esta lectura y esta presuposición de darle vuelta al mundo,
dar un cambio que después, o más bien que ya antes Copérnico había propuesto, se dio un giro copernicano, ¿verdad? En el hecho de decir, bueno, la Tierra no es el centro de nuestro sistema solar es el Sol y de las galaxias están dispersas, ¿verdad? Pero Galileo lo vino a comprobar a nivel con telescopios y demás, y esto le granjeó un problemón con la Inquisición en su Fue un momento. escándalo en ese momento. Sí, fue un escándalo porque consideraban que Galileo era un hereje que estaba cuestionando la palabra de Dios y aunque Galileo no fue asesinado ni condenado a la hoguera, porque mucha gente piensa que murió en la hoguera o así, no, también tenía defensores de su parte y consiguieron que su condena fuera arresto domiciliario, entonces estuvo en casa durante mucho tiempo, pues uno diría, qué lástima porque le pusieron freno a gran cantidad de las investigaciones que Galileo estaba desarrollando, pero también qué bien porque después desarrolló un montón de cosas de la física, del movimiento de los cuerpos que nadie sabía y que Isaac Newton leyó años después. Entonces, gracias a esa situación se dio una cosa, porque un genio no puede ser encerrado nunca, su libertad está más allá de una pared, ¿verdad? Entonces, y Galileo siendo un fiel creyente, Galileo tenía una hija religiosa, una hija monja, Galileo era un católico muy ferviente, pero tenía una manera muy distinta de ver las cosas. En una carta que él le envía a una duquesa que era de sus amistades, Galileo le dice lo siguiente, a mí me parece que las autoridades eclesiásticas no han entendido que la Biblia no trata de decirnos a nosotros cómo va el cielo, sino cómo se va al cielo, que es diferente. Dicho de otro modo, la Biblia no está hablando acerca de características científicas, sino de características religiosas y de fe. Entonces Galileo le dio una clase de exégesis a un montón de gente en ese momento con esa frase muy particular, ¿verdad? Entonces, un libro como Josué, que es un libro de difícil lectura, originalmente no fue escrito para formar parte del conjunto bíblico, sino que esa parte de la redacción de toda esa historia, llamada la historia deuteronomista por los investigadores, esa parte se basó en un género militar conocido en ese momento. Un segundo texto difícil que me puede ayudar a ejemplificar, el Cantar de los Cantares. Es un texto difícil, pero es un texto hermoso, porque en el Cantar de los Cantares ni una sola vez se menciona la palabra Dios, porque está en la Biblia, que fue lo que pasó. El Cantar de los Cantares es un poema erótico, es un poema del amor erótico del esposo por su esposa, del novio por la novia, ¿verdad? Y que refleja los deleites del amor sexual de una pareja. Entonces, ¿por qué razón ese texto ingresó al canon si no tenía nada, inicialmente nada que ver con un elemento religioso? Porque las lecturas hechas siglos después por los rabinos y por el cristianismo le amoldaron estos personajes. El esposo es Yahvé y la esposa es Israel, que busca y que está enamorada. Igual, eso hizo que se canonizara entonces el texto y que llegara. Y tal vez un último ejemplo allí de textos difíciles es uno de los textos que ya hemos hablado en un podcast y que yo más amo porque le he dedicado años de mi vida, que es el texto de Eclesiastés, un filósofo, un sabio judío, crítico, escéptico en muchas cosas, que cuestiona los dogmas de la fe israelita, que no le importa lo que la Torá pueda decir, sino que él con su reflexión va más allá, hasta incluso de poder argumentar de una forma blasfema, ¿verdad? En contra de Dios y no saber, no es porque dude de Dios, sino porque no sabe cómo actúa Dios, ¿verdad? Entonces, esa pregunta son cosas que nos pueden ayudar a entender que la Biblia nace en distintos contextos y cada uno de esos libros responden a esas situaciones de la inspiración y no tanto de la revelación. Y con esto termino esta parte. Inspiración, ¿por qué? Porque yendo de atrás hacia adelante, la duda es una forma de fe.
Si te preguntas es porque estás interesado en algo. Quien duda, quien cuestiona y quien ustedes como yo y todos en algún momento nos hemos enojado con Dios, hemos dicho cosas peores que Coelet y que Job cuando nos hemos enojado, ¿verdad? El amor humano, erótico, es una forma de manifestación del amor divino también y por eso y quedó incluido allí. E inclusive estas experiencias tan amargas que para nada, evidentemente, la violencia y la guerra puedan compaginarse con esta visión de un Dios que atiende y que es misericordioso, pero las experiencias de muerte han estado presentes en la humanidad siempre y cómo le respondemos a eso desde un punto de vista de fe y le damos vuelta al libro de Josué para poder responder a situaciones de violencia que vemos hoy. Bueno, profe, voy a hacerle la pregunta con la que tuvimos que haber empezado, porque es lo que hemos hablado todo durante todo este rato. Al final, entonces, ¿qué es inspiración? Después de todo esto, ¿qué es inspiración? Y por lo tanto, ¿qué no es inspiración? Y un término muy interesante que yo no lo había asociado es que así como hay inspiración, también hay expiración, ¿verdad? Entonces, inspiración, expiración. Tal vez hablemos un poquito de estos términos. Sí. Bueno, cuando hablamos en el fondo de inspiración, estamos hablando de esa capacidad del psiquismo humano, del ser humano, de preguntarse y de buscar cómo Dios le habla en su historia. La inspiración es precisamente, es distinta de la inspiración literaria, de alguien que anda inspirado, de un poeta, ¿verdad? Que crea y que se recrea y dice, uy, hoy andaba inspirado cuando escribí esto, cuando dije esto. Es, en el sentido bíblico, es un poco más allá, porque es la capacidad de leer entre líneas en la historia qué Dios quiere decir para esa situación concreta en esa comunidad, en aquel contexto en específico, ¿verdad? Del que estamos hablando. Buscar las condiciones que hacen que el autor bíblico entienda que Dios se manifiesta aquí en la historia y ahora. Por supuesto, no es una característica de algo de carácter mágico, sino que es más bien esa dimensión de lo humano en lo divino y de lo divino en lo humano. Nosotros tendemos a separar, es decir, es que esto es sobrenatural, esto es un milagro, esto proviene de Dios, pero no tenemos la capacidad de ver en la cotidianidad esa dimensión extraordinaria. No tenemos la capacidad a veces de ver en lo ordinario lo extraordinario. Y lo que los autores del texto bíblico han hecho es tener la capacidad y sobre todo la comunidad de fe que los ha recibido estos textos, de ver que estos textos hablan de experiencias profundamente humanas y humanizantes que siguen construyendo la fe de una comunidad. Esto de humano, humanizante, es muy, muy importante, ¿verdad? Porque entonces es en esa dimensión humana en la cual encontramos la palabra de Dios. La palabra de Dios no es el ropaje literario de los textos, es el contenido profundo humano que nos quiere comunicar. Eso es la palabra de Dios. Y para lograr eso hay que ir conociendo el ropaje literario e ir quitando poco a poco para poder llegar a esa dimensión profunda del texto, a esta dimensión humana, humanizante de la que mencionaba. Ese proceso de inspiración es precisamente cuando el autor sagrado, el agiógrafo, los autores y también la comunidad de fe en la que hay hombres y mujeres, las y los receptores, se dejan entonces interpelar por el espíritu presente en la comunidad, y cuando digo el espíritu presente en la comunidad, digo esa consonancia de fe que hay en la comunidad, que busca, que se pregunta, que estudia, que se interroga. Esa comunidad, esa persona se deja interpelar por ese Dios en la historia y a la vez lo expresa y lo formula en términos de lenguaje o en términos escritos. Inspiración adentro, expiración afuera, y logra comunicarlo, ¿verdad? Logra darlo a entender a las distintas personas y hace que, por lo tanto, el acto de comunicación que entendió en la historia, que recibió de leer a ese Dios presente en la historia, lo comunica y lo sigue haciendo un elemento vital, lo sigue haciendo vida para las personas que lo escuchan y se comunican. Uno podría ir poco a poco entendiendo esto y a partir de este tipo de lectura y de interpretación poder
dejar de lado esas lecturas que más bien reducen la Biblia a un recetario de respuestas, que reducen la Biblia a un recetario de moral y que por lo tanto, en vez de humanizar, a veces se convierten en elementos condenatorios que deshumanizan. Esas lecturas son lecturas que, además de no ser serias con el texto y que no son respetuosas con la misma palabra de Dios humanizante presente allí, lo que hacen es generar más muerte que vida en muchas ocasiones. Profesor, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por compartir con nosotros toda esta información. Lamentablemente me gustaría seguir haciendo preguntas, pero ya el tiempo se nos va. Entonces, me gustaría que nos hiciera una conclusión donde podamos cerrar todo este tema de la inspiración de la palabra de Dios. No sé si tal vez hacer un mini resumen o si tiene una conclusión para nosotros que nos haga reflexionar un poco y así ver tal vez de hoy en adelante las formas diferentes y cada vez que escuchamos palabra de Dios, analizar un poco más qué es lo que nos están diciendo. Cuando escuchamos una prédica, una enseñanza, pensar, ¿es esto de verdad lo que la palabra dice, lo que la Biblia dice, o es lo que el pastor quiere decir, o es un picadillo de textos sacados de por aquí? O sea, que nos permita por lo menos darnos una pequeña empujón para poder entender mejor cuando escuchamos o cuando leemos los textos bíblicos. Sí, tal vez hacer aquí un uso literario, terminar con lo que empezamos. La Biblia es palabra de Dios en lenguaje humano y decir que es en lenguaje humano no significa desacralizar la Biblia, quitarle su ambiente sagrado, sino más bien significa divinizar al ser humano. Y divinizarlo no lo digo en el sentido de hacerlo otro Dios, como lo pensaría Feuerbach u otros filósofos que lo que decían al respecto era que simplemente Dios era una proyección del ser humano. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que debemos tener la capacidad de percibir en lo humano esa presencia de Dios allí actuante, en la historia esa presencia de Dios, y decir por lo tanto que inclusive hoy día textos literarios que puedan lograr un nivel de inspiración determinado, yo no les podría decir directamente que son palabra de Dios, pero si tiene esa función performativa y logra humanizar, pues Dios sigue hablando, porque Dios no tiene límites. O sea, Dios no puede verse limitado a una iglesia, a una sinagoga o a un texto, porque Dios habla más allá de todo eso, habla más allá de las religiones. Decía Leonardo Boff, ninguna religión tiene el monopolio de la espiritualidad, porque Dios es más grande que ellos y de cualquier iglesia. Esa lectura de salirnos del texto para llegar a él con otros ojos, de buscar lo humano allí, es allí en lo humano donde vamos a encontrar lo divino presente en el texto. Profesor, de verdad, muchísimas gracias. Vamos a seguir hablando alrededor de este tema de la Biblia y cómo entenderla en los siguientes podcasts, así que no se lo pierdan. Recordemos que este es un nuevo ciclo de podcast donde vamos a hablar enteramente de la Biblia. Ahorita estamos haciendo como una introducción para poder entender más la Biblia como texto y pronto vamos a meternos ya más de lleno en los textos en sí. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, profesor. Muchas gracias. Siempre es agradable hablar con usted y aprender tanto de usted. Muchas gracias a usted, Raquel, a la universidad en general por facilitar estos espacios y todos y todas que nos siguen, que sigan con ese interés, ¿verdad? De buscar más y de seguir esperando los próximos podcasts. Bueno, muchísimas gracias a todos, a todas. No se les olvide compartir. Necesitamos llevar este mensaje a más personas para que más personas aprendan. Así que, por favor, si nos quieren dar un me gusta en nuestras redes sociales, si quieren hacer comentarios o compartir en sus comunidades de fe o personas que les interesan estos temas, bienvenido sea. Muchísimas gracias a todos, a todas por su atención. Hoy les acompañó Raquel Huertas y nos vemos en la próxima. Chao.